La semana pasada estuvimos viendo un milagro que Jesús hizo en la vida cotidiana de un hermoso matrimonio que estaba en su boda y aparentemente había perdido la alegría, y ahí Jesús convirtió el agua en vino y la fiesta siguió. Hoy vamos a ver otro milagro de Jesús, pero en otro contexto. Vamos a ver a Jesús tomando poder y control de las fuerzas de la naturaleza. Contra viento y marea se llama la charla que vamos a compartir hoy. Ahí en esa tarjeta que estás llenando con tu milagro, sin duda que están tus deseos, están tus sueños, están tus anhelos. Esta semana, junto con el pastor y un equipo de mujeres hermosas que también está orando, junto con Rubén, nosotros dos nos pusimos específicamente a leer cada uno de los pedidos. Y hay muchos pedidos, muchas cosas que las personas, que vos y yo estamos necesitando, pero estamos seguros también que Dios nos va a sorprender. Hay tormentas que se presentan en la vida. Cuando veíamos esas tarjetas decíamos, wow, qué cosas que están pasando, cuántas cosas están sucediendo. Por eso es que Dios ha traído esta palabra en esta noche. Yo te hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan las tormentas? Hay una valiente que dice que le gustan las tormentas. Yo en el noticiero veo que ya hay tormenta eléctrica y ya uno ya no quiere salir. ¿Qué pasa aquí en Mendoza con las tormentas eléctricas? Hay granizo, ¿no? Se tapan las acequias. Y si dicen que va a haber sonda, también. Todo el mundo le esquiva a salir cuando hay tormentas anunciadas. Eso es lo real. No nos simpatizan tanto las tormentas. Ahora, y cuando llegan las tormentas a la vida, tampoco son de disfrutarlas demasiado. Las tormentas que muchas veces llegan a nuestra vida. Y la pregunta es esta, ¿no? Siempre estamos declarando que Dios es un Dios que nos ama. ¿Crees vos que Dios te ama? La palabra de Dios dice que Dios nos ama. Ahora, si Dios nos ama, ¿por qué me está tocando vivir esta tormenta? Si Dios me ama, ¿por qué Dios está permitiendo que yo esté viviendo esto? Hoy, ahora, en este momento. De eso vamos a hablar hoy. De cómo cuando llegan las tormentas podemos tener paz o salir airosos y mantenernos de pie cuando esas situaciones difíciles llegan a nuestra vida. Para eso te han dado tu hoja de notas seguramente. Si trajiste tu Biblia, sería genial que la puedas abrir y acompañarme en la lectura. Si no la trajiste, ahí en la hoja de notas tenemos todos los textos para que nos acompañes a leer a lo largo de esta noche. Amén. Vamos a leer el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, esta historia que nos va a acompañar en esta noche. Dice así: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Lo despertaron así como de la siesta, ¿no? ¿Viste? De un mendocino que lo despiertan de la siesta, no se despierta de tan buen humor quizás. Bueno, no sé de qué humor se despertó Jesús, pero esta fue su pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente, así como de repente se desató la tormenta, de repente, dice, hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Todos vamos a atravesar tormentas, todos. Momentos de angustia, momentos de ansiedad, momentos de incertidumbre, momentos de preocupación, momentos de no dormir. Porque eso provocan las tormentas. Ahora, hay diferentes tipos de tormentas. Para que te lo lleves ahí en tu hoja de notas, anota. Hay tres diferentes tipos de tormentas que por lo general llegan a nuestra vida. La primera de ellas son las tormentas circunstanciales. ¿Cuáles son estas tormentas? Cuando de pronto todo empieza a complicarse. Y cuando digo todo es que se enferman tus hijos, se te rompe el auto, encontraste una mala noticia en el vecino, te robaron,
todo junto. ¿Viste? Cuando todo junto, decís, veníamos tan bien y de pronto acá, un montón de frentes abiertos. Y empiezan las preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Esas son las tormentas circunstanciales. Cuando parece que todas las cosas han hecho un complot y se arman pura y exclusivamente para estar en tu contra. Hay otras tormentas, las tormentas relacionales. Cuando de pronto nuestros afectos, las personas a quienes amamos, una discusión, un conflicto. Y si hay muchos dolores en la vida. Pero cuando los dolores vienen o los problemas y conflictos vienen de las personas más cercanas a nosotros, son las heridas que más duelen. Esas son las tormentas relacionales. A lo mejor te está tocando vivir algo de esto ahora. Crisis matrimoniales, problemas con tus papás, problemas con tus hijos, no sé. Tormentas relacionales. Hay otro tipo de tormentas, las tormentas emocionales. Cuando la tormenta no es algo que está pasando afuera, sino que es algo que está pasando aquí dentro. Tiene un origen, pero no sé bien de qué. Y de pronto apareció la tristeza, apareció el enojo, la angustia. Y trato de que no me pase, y trato de estar bien, y trato de ser optimista y de salir adelante, pero es algo que no puedo manejar. Esas son las tormentas emocionales. Y no solamente que hay diferentes tipos de tormentas, sino que hay algunas realidades con respecto a las tormentas que la palabra de Dios nos enseña y es bueno que lo podamos compartir hoy. En primer lugar, para que lo anotes ahí, las tormentas son inevitables. Son inevitables. La vida está llena de tormentas. Y de hecho este lugar aquí, esta audiencia, este grupo de personas, podemos decir que está conformado claramente en tres grupos. Aquellos que acaban de salir de una tormenta y a lo mejor hace tiempo que no venías a la celebración porque estabas con un montón de problemas y hoy llegaste ya respirando porque la acabás de pasar. Pasó la tormenta. Otros que a lo mejor están en el medio de la tormenta. Y estás aquí hoy sin fuerzas, preguntándole a Dios, Dios, ¿cómo es esto de que me amás y ahora pareciera que no te interesa mi vida? ¿No? Estar en el medio de la tormenta es bastante complicado. Y el tercer grupo es ese grupo que hoy parece que está todo bien, pero quizás enfrentes una tormenta esta semana. ¡Ay, qué malas noticias! Pero es que la vida es así. Las tormentas son inevitables. Por eso el hermano de Jesús, Santiago, escribió en el capítulo 1 de su libro, y él le dice a los creyentes, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Lo afirma, no dice alguna vez si te toca, quizás en alguna oportunidad, vas a pasarlo. Es más, un célebre psiquiatra, que no anoté su nombre, uno de sus libros muy conocidos, él le dio la definición a la vida con esta palabra, complicada. La vida es complicada. Y es que a veces quisiéramos perfección en esta vida, en este mundo. Pero la única perfección que existe es en el reino de los cielos. Ahí es todo perfecto. Mientras estemos aquí en la tierra es imperfecta. Y por lo tanto la vida va a ser imperfecta y la vida va a tener sus complicaciones. Dios no nos prometió perfección. Y esa es una realidad que tenemos que aprender a aceptar. Las tormentas son inevitables. Las tormentas son impredecibles. Yo no sé a vos, pero a mí me encanta agendar todo. ¿Hay gente acá que le gusta agendar todo? Levante la mano, por favor, sean empáticos conmigo. Muy bien. Mi mente está en paz cuando está todo agendadito en el teléfono. El tema es, ¿cuándo será el mejor momento para agendar una tormenta? Y que sea ahora la semana que viene. No decimos las mujeres, es el Día de la Madre la semana que viene. No es un buen momento para tener tormentas. Bueno, ¿qué les parece si agendamos las tormentas para diciembre? No, diciembre no, tenemos Navidad, Año Nuevo, no. ¿Cuándo será el mejor momento del año para agendar una tormenta?
La realidad es que las tormentas no avisan cuándo van a llegar. Llegan y ya. Parecía que el año comenzaba maravilloso, pero de pronto empezó a venirse todo abajo. Y en el relato que acabamos de leer, lo dice. Jesús y sus discípulos subió a la barca y de repente apareció la tormenta. Así es la vida. Las tormentas no avisan cuándo, no las podemos planificar. Y en tercer lugar, las tormentas son imparciales. Y esto es muy bueno, porque a veces decimos, bueno, yo soy un seguidor de Jesús, yo me porto bien, voy a la iglesia, voy a mi grupo pequeño, cumplo con todos los requisitos, así que Dios debería, ¿no?, protegerme, cuidarme y darme todo lo que yo necesito. Y la realidad es que Dios nunca prometió eso. Todo lo contrario. Si lees junto conmigo Juan 16:33, Jesús le dijo a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús no dijo que si decidimos ser sus seguidores, los problemas se van a terminar. No, Él dijo, a ver muchachos, vas a pasar por problemas, vas a pasar por dificultades. Ahora la diferencia va a ser que ya no las vas a pasar solo, no las vas a pasar sola, las vas a pasar conmigo. Y te puedo asegurar que es todo muy diferente cuando estas tormentas de las que estamos hablando las pasamos solos a cuando las pasamos tomados de la mano de Jesús. Cuidado con pensar que cuando aparece alguna tormenta, inmediatamente es porque Dios me está castigando. Porque a veces pensamos eso también. Cuidado con eso. ¿Sí? Aparecen las tormentas, sí, hay que evaluarse y decir, bueno, Señor, ¿en qué áreas de mi vida a lo mejor estoy ahí medio complicado y de alguna manera quizás yo mismo me he alejado de tu protección y ahora estoy viviendo esto por mis propias malas decisiones? Porque a veces hay tormentas que vienen por nuestras propias malas decisiones. Pero hay un montón de tormentas que vienen no porque las elegimos o tomamos decisiones, es directamente por el lugar en el que vivimos, por el contexto en el que estamos, ¿no? Las tormentas son inevitables, las tormentas son impredecibles. Así son. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Si ya sabemos que sí o sí nos vamos a tener que enfrentar a las tormentas, ¿cómo poder atravesarlas? Van a llegar, en algún momento van a llegar. O a lo mejor ya estás viviendo una. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a mantenerte de pie, confiando en Dios y atravesándola junto a Él? ¿O te vas a derrumbar, vas a perder la fe y vas a hundirte en ese caos, en esa tristeza, en esa desesperación que no te va a llevar a un buen puerto? Dos posibles reacciones. Estos discípulos optaron por la primera, se llenaron de pánico. Dice en el verso 25 que los discípulos fueron a despertar y le dijeron, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Todavía no se ahogaban. La realidad es que estas personas eran pescadores que estaban muy acostumbrados a estar en el mar y a vivir tormentas. Así que esta tormenta parece que era de índole bastante importante. Pero aún así, Jesús estaba con ellos. Y ellos de igual manera dijeron, Señor, nos vamos a ahogar. Hicieron una profecía, ¿no? Declararon algo que todavía no ocurría. Pero lo dijeron, Señor, nos vamos a ahogar. Y a veces nos pasa también a nosotros. Estamos atravesando, llega una tormenta y ya nosotros estamos declarando el futuro sin que ni siquiera esté ocurriendo. Listo, ya está, se terminó, se acabó acá. Esto ya no tiene solución, ya no tiene un buen final. Esto va de mal en peor y así va a terminar todo. Somos tremendistas, se le llama eso, ¿no? Y es lo que pasa a veces a los seres humanos. Y el problema de transitar las tormentas llenos de pánico, llenos de miedo, eso que hace que no confiemos en Dios, entonces seguimos tomando decisiones y cuando las decisiones las tomamos llenos de pánico, llenos de miedo, llenos de incertidumbre y de dudas, lo que hacemos es agregar más problemas al problema inicial. Por eso es tan importante que en vez de reaccionar con pánico, reaccionemos como reaccionó Jesús.
llenándonos de paz. Anótalo ahí en tu hoja de notas. Que no sea de pánico, que sea de paz. Dice que Jesús, ¿qué estaba haciendo en el medio de la barca que estaban a punto de hundirse? Y qué casualidad que cuando pasamos por tormentas, lo primero que nos sucede a los seres humanos es que nos empieza a costar dormir. Tengo 5, 6, 7 horas para dormir y estoy con esa cosa en la cabeza pensando cómo lo voy a resolver, que no me puedo dormir. Eso trae un montón de consecuencias negativas. Ahora fíjate que dice la historia que leímos que el barco estaba siendo golpeado y el viento y el agua les entraba, pero Jesús dormía. ¿Y por qué Jesús lograba dormir en medio de esa tormenta tan terrible? Porque Él sabía quién estaba a cargo de la situación. ¿Quién era el dueño? ¿Quién era el creador de esos vientos, de esas olas? Él tenía una confianza absoluta en su papá. Él sabía que si Dios estaba a cargo, nada iba a suceder que Dios no quisiera. Entonces, ¿cómo podemos superar una tormenta? ¿Te está tocando pasar una tormenta en este momento? Si es así, esta palabra es para vos hoy. Todas las historias que la palabra de Dios redacta y han sido escritas es para que podamos obtener un aprendizaje para el hoy. Principios verdaderos, reales, que se cumplen en nuestra vida. Si somos lo suficientemente valientes para creerlo. ¿Querés ver milagros en tu vida? ¿Querés ver un milagro en medio de esta tormenta que te está tocando vivir? Esta es la palabra para vos hoy. No es sencillo escapar del miedo, escapar de la angustia. No es sencillo. Para poder estar firmes en medio de una tormenta, justamente hoy estaba viendo una serie ahí y justo vivieron una tormenta en el mar, ahí en el agua. ¿Qué hacen los marineros para que el barco no se vaya a la deriva? Largan algo que se llama ancla. Y el ancla se va al fondo y ahí mantiene con su peso el barco estable para que no termine dándose vuelta. Si vos no querés que tu vida, representada en esta barca, en este bote, si vos querés que tu vida no se dé vuelta y se mantenga firme y puedas atravesar esta tormenta y puedas mantenerte de pie, necesitas un ancla segura. ¿Y cuál es esa ancla? Las promesas de Dios que nos dicen en primer lugar, cuando estés en medio de una tormenta, recordá que Dios está cerca. La gran diferencia de esos discípulos en esta historia es que comienza diciendo el relato que Jesús subió al barco con los discípulos. Esa fue la gran diferencia. Y si Jesús estaba en ese bote, nada malo iba a suceder. Asegúrate que Jesús esté en tu bote. Que Jesús esté en tu vida. Asegúrate eso. Y si vos te aseguras eso, es totalmente posible atravesar las tormentas y que te mantengas firme y que te mantengas y que nada pueda derribarte. A veces cometemos el grave error, y esto te lo digo porque me ha pasado también, porque no es sencillo atravesar las tormentas. No es sencillo lidiar con la tristeza, con la angustia, con la ansiedad, con la preocupación. Y a veces en medio de ese dolor, de todo oscuro, porque eso pasa con las tormentas, se pierde el sol, no hay luna, no hay estrellas por muchos días. Lo primero que decimos es: Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no estás conmigo, Dios? ¿Te pasó alguna vez? Yo creo que a todos nos pasó alguna vez. Ahora, fíjate lo que dice el ancla que nos da Dios en su palabra. Isaías 43, del 1 al 10. No tengas miedo, porque yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre y me perteneces. Cuando atravieses las aguas, otra vez, es probable que te toque pasarlas, pero cuando vos las atravieses, dice Dios, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Dios dice:
Yo no voy a enviarte ninguna tormenta para que vos tengas que atravesarla solo, para que tenga que atravesarla sola. Si vos me permitís, yo voy a atravesarlas con vos. Y esa es la gran diferencia. ¿Vamos a tener que pasar tormentas, familia? Sí. ¿Te va a tocar vivir momentos de angustia, de tristeza? Sí. Pero la gran diferencia es si Jesús está en tu vida. Él está cerca, jamás nos abandona, jamás nos deja, nunca. Hay una canción que enseguida la vamos a cantar todos juntos, una canción antigua, pero cuando estaba esta semana meditando en la palabra del Señor la recordé. Y si a lo mejor estás pasando una tormenta en este momento, te la quiero dedicar. Esta canción dice en el coro: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. ¿Podemos tener paz en medio de la tormenta? Sí. ¿Puede nuestro corazón descansar? Sí. ¿Podemos ser consolados? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él es el ancla que nos permite poder tener paz. En segundo lugar, si querés atravesar estas tormentas con paz, tenés que aprender a descansar en el cuidado de Dios. Esto que nos sucede cuando estamos en medio de las tormentas, de dudar del amor de Dios, es porque olvidamos. Es porque te olvidás de que Dios demostró su amor una vez y para siempre. ¿Dónde demostró Dios que te ama como nadie nunca te va a amar? En la cruz del Calvario. En esa cruz, Jesús fue clavado. En esa cruz, Él llevó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y a través de Él, vos y yo hemos recibido el regalo de la vida eterna y una vida de prosperidad, de felicidad y de plenitud mientras nos toque vivir en este mundo. Ahora Dios ya lo demostró. Dios no está en la obligación todos los días de rectificar esa obra de amor. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, cuando estés pasando por momentos de tormentas, no permitas que esos pensamientos que los trae el enemigo llenen tu mente diciendo: Dios ya no me ama, Dios me abandonó. No, porque si Jesús no se bajó de esa cruz, si Él permaneció ahí hasta perder hasta su última gota de sangre, fue por amor. ¿Y por amor a quién? Por amor a la humanidad. Por amor a vos, por amor a mí. Entonces Dios nos ama. Esa es una de las mayores pruebas de amor. Y quizás en medio de la tormenta que nos toca pasar, una de las mayores pruebas sea esta: seguir confiando, aunque no entiendo. Sigo confiando que Dios me ama. Sigo confiando que Dios está cerca, aunque no lo entienda. Y tengamos que hacer lo que aconsejó uno de los participantes de esa aventura. El apóstol Pedro, él escribe en su carta, en 1 de Pedro capítulo 5, y él dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. A lo mejor si hoy a Pedro le hiciéramos una entrevista sobre ese suceso, él diría: no, ¿sabes qué? Fue un papelón ese día. Hicimos un papelón, porque nos llenamos de pánico, nos llenamos de miedo. Jesús estaba con nosotros, ya lo habíamos visto hacer un montón de milagros, pero no sé qué nos pasó. Y reaccionamos re mal. Ahora, una cosa hicimos bien, diría Pedro. ¿Qué fue lo que hicieron bien ellos? Fueron a pedir ayuda al Maestro. Señor, sálvanos, porque nos vamos a ahogar.
Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuando te toque pasar por momentos de tormenta, no te aísles, no te alejes. Lo primero que hacemos a veces cuando llegan las tormentas es que dejamos de orar, dejamos de asistir a la celebración, dejamos de asistir al grupo pequeño, dejamos de leer la palabra. Y eso no es una solución, todo lo contrario. Rodéate de personas llenas de fe. Aprende a abrir el corazón, a contar lo que te está pasando. Porque las tormentas las vivimos todos. No siempre las cosas están bien. Y es bueno porque eso hace que seamos humildes. Humildes. Y hay bendición en el corazón de aquellas personas que son humildes. Pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Aunque no entendamos lo que nos pasa, tenemos que aprender a confiar como confía un bebé. Ahí está Cristian con León. Con Piero, perdón, el hermano. En los brazos del Padre. ¿Cómo está esa criatura? Bien, feliz, no está llorando, preocupado, me va a dejar caer, me va a descuidar. Y Dios se hace llamar nuestro papá y nos hace vivir la experiencia de la familia para que entendamos un poco esto. Él es nuestro papá. Y es nuestro papá bueno. En tercer lugar, ¿cuál es el ancla? ¿Cuál es el ancla que te puede dar paz en medio de las tormentas? Confía en el control de Dios. Hay un gran mito que los seres humanos, por lo menos los seres humanos que son parecidos a mí, no sé, quizás para otros no, pero si tengo el control, entonces estoy tranquilo. Si yo sé cómo está todo, si yo sé dónde está mi familia, dónde está mi esposo, lo que voy a hacer con las finanzas, las horas de mi trabajo, sí, yo soy de esas personas, lo confieso. Todo va a estar bien si yo tengo el control. Y el tema es que ya la vida me ha enseñado, con 44 años que tengo, es que no tengo el poder de controlar nada. Ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni la economía, ni la salud. La vida es incontrolable. A ver, decilo conmigo. La vida es incontrolable, por definición. No tenemos el poder de controlar nada. ¿Y por qué entonces estamos todo el tiempo tratando de hacerlo? Y eso es agotador. Porque no nacimos, no tenemos el poder para hacer esto. Jeremías decía en el verso 17 del capítulo 32, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. ¿Cuál es la clave para pasar en paz los momentos de tormenta? Dejar el control en las manos del Señor. Dejar el control en las manos del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Yendo en oración y decirle al Señor, Señor, te entrego esto. Ya no quiero sufrir más. Y cuando viene el pensamiento lo reemplazo con la palabra de Dios. Cuando viene el pensamiento lo reemplazo en alguna canción y me pongo a cantar. Y cuando viene el pensamiento que me quiere angustiar, que me quiere llenar de ansiedad, que me quiere preocupar, así lo entregamos, así le damos a Dios el control. No seguimos tratando nosotros de buscar las soluciones. En el momento que te estás preocupando demasiado, es el momento que estás intentando tener el control. La excesiva preocupación indica eso. Cuando estoy demasiado preocupado es porque estoy intentando tomar el lugar de Dios. La historia de hoy termina con Jesús diciendo esto. ¿Por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe. Y esa es la cuestión. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene fe y quién no tiene fe? La realidad es que todos tenemos fe. Hoy pusiste el despertador para despertarte, pues anoche pusiste el despertador para despertarte. ¿Por qué? Porque creías que te ibas a levantar. Si te tomaste un colectivo y viniste a este lugar es porque confiaste en el chofer que te iba a traer, ¿no? La vida es una cuestión de fe. El tema es con esa fe que tenés, pequeña, grande,
¿Dónde la colocás es la clave? ¿En quién? ¿En qué depositas esa fe? Esa es la clave. Hace unas semanas aprendimos que cuando aparece el miedo es porque estamos poniendo nuestra fe en el lugar o en las personas equivocadas. Por eso es que, creo que lo tienen en su hoja de notas, no necesitas una gran fe para cruzar las tormentas en tu vida. Solo necesitas tener fe en la persona correcta. Porque si pones tu fe en tus propias capacidades, a continuación va a aparecer el miedo. Si pones tu fe en el gobierno de turno, a continuación es probable que aparezca el miedo. Si pones tu fe en otras personas pensando que no te van a defraudar, que no te van a fallar, es muy probable que a continuación aparezca el miedo. Por eso esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, ¿cuántos estuvieron en sus grupos pequeños esta semana? Recibimos una semillita que había que ponerla ahí, creyendo y declarando que esa semillita simbolizaba nuestro milagro, nuestra fe, puesta ¿en quién? En Dios, que Él es el único que puede resolver todas las cosas que suceden en nuestra vida. Cuando termina esta historia y finalmente así como de repente aparece la tormenta, de repente se calma todo, estas fueron las palabras de los discípulos. Ellos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Todas las personas que han caminado sobre este planeta Tierra durante toda la historia humana, un día van a tener que responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? Y si yo te lo pregunto hoy, ¿quién es Jesús para vos? Sí, un buen hombre que vivió hace muchos años, un mito, una leyenda, no sé cuál puede llegar a ser tu respuesta. Lo único que yo puedo decirte es que si hoy te atreves a poner tu fe en Jesús, Él es el único que puede calmar cualquier tormenta en tu vida que estés pasando en este momento y las que vayas alguna vez a atravesar. Él es el único que tiene control sobre el mar de la salud, el mar de la economía, el mar de los problemas matrimoniales, el mar de los problemas laborales. Y si Jesús está en tu bote, te aseguro, porque lo he vivido, y muchos de los que estamos aquí hoy, nada va a poder derribarlo. Dios está cerca. Dios no nos abandona. Lo único que Él quiere es que aprendamos a confiar. Que aprendamos a confiar y que aprendamos a entregarle todo en nuestra vida. A lo mejor hoy es la primera, segunda, tercera vez que venís y esto es muy nuevo para vos. Pero llévate esto hoy. Jesús es el ancla que te puede dar paz en medio de la tormenta. Y si hace mucho tiempo que caminás con Jesús, pero te habías olvidado que Él estaba en tu vida, hoy es el momento, este es el día para que puedas volver a Él y pedirle que te ayude y pedirle que esté a tu lado y pedirle que te sostenga y pedirle que te consuele. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Habla con Dios, Él está aquí, lo dijimos hace unos momentos. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy en el medio, Él está aquí. Así como estuvo en esa barca junto con sus discípulos, aquí está y está listo para que vos le digas, Jesús, aquí estoy, tengo una fe pequeña, pero acabo de escuchar que esta fe, por más pequeña que sea, si la coloco en la persona correcta, todo es posible. Y todo lo imposible en mi vida puede transformarse en posible porque vos sos el dueño de la historia. Porque vos tenés todo el poder de controlar todo en mi vida. Por eso pongo mi fe en vos, Jesús. Necesito tu paz. Necesito tu compañía en esta tormenta que me está tocando vivir. Jesús, vení en mi auxilio. Decíselo, Jesús, vení en mi auxilio. Ayúdame, sosteneme, consolame.
a mí, a mi familia. Queremos mantenernos firmes en medio de esta tormenta y esperar con fe que todo pase. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la garantía. Si Jesús está en nuestra vida, ninguna tormenta va a poder derribarte. Vas a poder tener paz. En medio de la tormenta vas a poder tener paz.